El 13 de octubre de 1917, 70.000 personas miraron al cielo sobre un campo de Portugal y vieron algo que la ciencia no ha logrado explicar en más de un siglo. El sol giró, cambió de color, se precipitó hacia la tierra como si fuera a aplastarlos, y la multitud cayó de rodillas gritando de terror. Después se detuvo, volvió a su lugar, y la ropa de los presentes, empapada por horas de lluvia, estaba completamente seca. No fue una visión privada, no fue el delirio de unos pocos iluminados. 70.000 personas, creyentes y ateos, campesinos y periodistas, devotos y escépticos que habían ido a burlarse, vieron lo mismo. El periódico más anticlerical de Portugal publicó el testimonio en primera página. ¿Qué ocurrió aquel día en Fátima? Y sobre todo, ¿qué había dicho la Virgen a 3 niños pastores en los 6 meses anteriores que hizo necesario un milagro de esa magnitud para que el mundo creyera? Los 3 eran primos. Vivían en Aljustrel, un caserío de media docena de casas de piedra en el centro de Portugal, tan pequeño que no aparecía en ningún mapa. Lucía dos Santos tenía 10 años, Francisco Marto, 9. Jacinta Marto, la hermana menor de Francisco, tenía 7. No sabían leer, no sabían escribir, no sabían casi nada del mundo más allá de las ovejas que llevaban cada mañana a los campos de pasto. Su vida era la vida de todos los niños campesinos de la Serra de Aire. Levantarse con el sol, sacar el rebaño, comer pan con aceitunas bajo un olivo, rezar el rosario, aunque lo rezaban mal, abreviando las avemarías para terminar antes e irse a jugar y volver a casa al anochecer. Lucía era la mayor y la líder natural, vivaz, resuelta, con una inteligencia práctica que se notaba en cada gesto. Francisco era callado, contemplativo, el que prefería sentarse a pensar mientras los demás corrían. Jacinta era la pequeña, alegre, impulsiva, cariñosa, con esa capacidad de los niños más chicos para pasar del juego a la oración sin transición alguna. 3 niños normales, 3 niños que no tenían nada especial a los ojos del mundo, y sin embargo, el cielo los eligió a ellos, no a un obispo, no a un teólogo, no a un rey, para entregar un mensaje que cambiaría el rumbo del siglo XX. Pero antes de la Virgen vino el mensajero. En la primavera de 1916, un año antes de las apariciones de Fátima, los 3 niños estaban pastoreando en un lugar llamado Loca do Cabeço, cuando algo los detuvo. Un viento fuerte sacudió los árboles, aunque el día estaba en calma, y sobre los olivos apareció una figura, un joven de una belleza sobrenatural, transparente como cristal atravesado por el sol. «No temáis», dijo, «soy el ángel de la paz». Se arrodilló, inclinó la frente hasta tocar el suelo, y les enseñó una oración que los 3 repitieron hasta que sus cuerpos temblaban de una fuerza que no comprendían. «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». El ángel volvió 2 veces más. En la tercera aparición, en el otoño de 1916, trajo algo que los dejó mudos. Un cáliz suspendido en el aire, y sobre él una hostia de la que goteaba sangre dentro del cáliz. El ángel se postró en el suelo y rezó 3 veces. «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo». Después se levantó, tomó la hostia y la dio a Lucía. El cáliz con la sangre lo dio a beber a Francisco y Jacinta, que ni siquiera habían hecho la primera comunión. El cielo estaba preparando a 3 niños para algo que superaba toda comprensión humana. Los estaba entrenando, como se entrena a un soldado antes de la batalla, porque lo que venía no sería fácil, no sería cómodo, no sería un mensaje de consuelo blando, sería la verdad, y la verdad, cuando viene del cielo, quema. 13 de mayo de 1917.
Un domingo brillante de primavera. Los tres niños llevan las ovejas a la cova da Iria, un pequeño valle con encinas y olivos a unos 2 kilómetros de Aljustrel. Están jugando a construir una casita de piedras cuando un relámpago rasga el cielo limpio, después otro, y sobre una pequeña encina, un arbusto de poco más de 1 metro de altura, ven a una señora. Lucía la describirá después con la precisión de quien no puede olvidar lo que vio. Vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz que no dañaba los ojos, sino que los llenaba. Tenía las manos juntas, a la altura del pecho, con un rosario que pendía de la mano derecha. Parecía tener unos 18 años, y su rostro, Lucía insistirá en esto una y otra vez, era de una belleza que no pertenecía a este mundo. «No tengáis miedo, no os voy a hacer daño». La voz era suave pero firme, la voz de una madre que tranquiliza y al mismo tiempo llama a algo importante. «¿De dónde es usted?», preguntó Lucía. «Soy del cielo. ¿Qué quiere de nosotros? Quiero que vengáis aquí durante 6 meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero, y volveré aquí una 7ª vez». Lucía, con la franqueza de una niña que aún no ha aprendido a tener miedo de las preguntas difíciles, fue directa. «¿Yo iré al cielo?». «Sí». «¿Y Jacinta?». «También». «¿Y Francisco?». «También, pero tiene que rezar muchos rosarios». Después, la señora les preguntó algo que cambiaría sus vidas para siempre, y que ellos, con la inconsciencia de la inocencia, aceptaron sin medir las consecuencias. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, en reparación de los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores? «Sí, queremos». Abrió las manos. Un haz de luz descendió sobre los 3 niños y los penetró hasta lo más hondo. Lucía lo compara a verse dentro de Dios. Francisco y Jacinta cayeron de rodillas. Lucía permaneció de pie, deslumbrada por algo que excedía toda capacidad de descripción. La señora desapareció. Las ovejas seguían pastando como si nada hubiera ocurrido. Pero nada era igual, nada volvería a serlo. Los niños cometieron el error de contar lo que habían visto. Jacinta, la más pequeña, no pudo guardar el secreto. Se lo dijo a su madre, y la noticia corrió por Aljustrel como el fuego en la paja seca. La reacción fue la que siempre reciben los que traen un mensaje que nadie quiere escuchar. Burla, hostilidad, castigo. La madre de Lucía, María Rosa, mujer dura y práctica, estaba convencida de que su hija mentía. La golpeó, la amenazó, le exigió que se retractara públicamente. Lucía soportó todo sin ceder, pero el sufrimiento de no ser creída por su propia madre fue, según ella misma dijo después, una de las cruces más pesadas de su vida. Los vecinos se dividieron entre los que creían y los que se burlaban. El párroco desconfiaba, con la prudencia legítima de quien teme que una historia así sea obra del demonio o de la imaginación infantil. Y sobre todo, las autoridades civiles se pusieron en alerta. En agosto de 1917, el administrador del concejo de Ourem, un hombre llamado Artur Santos, masón y anticlerical convencido, decidió acabar con el asunto. El día 13 de agosto, en lugar de permitir que los niños fueran a la cova da Iria, los secuestró. Se presentó en Aljustrel con el pretexto de llevarlos él mismo a la aparición, los metió en un carro y los condujo a la prisión del concejo. 3 niños de 10, 9 y 7 años en una celda con presos comunes. El administrador los interrogó por separado. Les prometió regalos si revelaban el secreto. Les amenazó con tortura. Les dijo que iba a freírlos en aceite hirviendo, uno por uno, si no hablaban. Francisco rezaba en silencio. Jacinta lloraba de miedo, pero apretaba los labios. Lucía se mantenía firme, con una fortaleza que no correspondía a su edad, sino a la gracia que la sostenía.
No hablaron, no revelaron el secreto. El administrador, furioso e impotente, los liberó al cabo de 2 días. Aquellos 3 niños analfabetos habían derrotado al representante del Estado con la única arma que tenían, la fidelidad a lo que la señora les había pedido. La aparición de agosto ocurrió el día 19, 6 días después de la fecha prevista. En otro lugar, Baliños. La señora vino igualmente, como diciendo: las rejas de los hombres no detienen los planes de Dios. En la aparición de julio, el 13 de julio de 1917, la señora había revelado a los 3 niños 3 secretos. Es el corazón de Fátima, el núcleo del que todo lo demás irradia. La Virgen abrió las manos, y los niños vieron lo que ningún niño debería ver, pero que el cielo consideró necesario que vieran. Vieron el infierno. Lucía lo describió años después, por obediencia al obispo, con palabras que tiemblan en la página. Vimos como un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras, con forma humana, que flotaban en el incendio. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Los gritos, los gemidos, el horror de una condenación que no tiene fin. Jacinta, 7 años, quedó marcada para siempre. Desde aquel día, su vida cambió radicalmente. Ya no jugaba como antes, rezaba sin cesar. Se imponía sacrificios que nadie le pedía, cedía su comida a los pobres, soportaba la sed sin quejarse, se ataba una cuerda áspera a la cintura como penitencia. Todo por los pobres pecadores, todo para que nadie más cayera en aquel mar de fuego. Lucía escribiría después: si la señora no nos hubiera prometido llevarnos al cielo, creo que habríamos muerto de espanto. La Virgen les explicó: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Después vino el segundo secreto. Y aquí la profecía se vuelve historia, porque lo que la Virgen dijo en julio de 1917 se cumplió con una precisión que eriza la piel. La guerra va a acabar. Faltaban meses para el armisticio de noviembre de 1918. Pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Pío XI fue papa de 1922 a 1939. La Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, 6 meses después de su muerte. La profecía se cumplió al pie de la letra. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes. El 25 de enero de 1938, una aurora boreal extraordinaria iluminó el cielo de Europa, visible desde Portugal hasta Noruega, roja como sangre. Lucía la reconoció inmediatamente como la señal anunciada. Semanas después, Hitler invadió Austria. La guerra había comenzado. Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. En 1917, cuando la Virgen pronunció estas palabras, la revolución bolchevique aún no había ocurrido. Faltaban 5 meses. Nadie en una aldea de Portugal había oído hablar de Lenin ni del comunismo. Y sin embargo, la Virgen nombró a Rusia con una precisión que solo el cielo puede tener. Los errores de Rusia, el ateísmo de Estado, el materialismo, la persecución religiosa, se esparcieron por medio mundo durante el siglo XX, exactamente como fue profetizado. La solución que la Virgen pidió fue concreta: la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por el Papa en unión con todos los obispos del mundo, y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. El tercer secreto fue escrito por Lucía en 1944 y entregado al Vaticano con la instrucción de que fuera revelado en 1960.
El Vaticano no lo reveló en 1960, ni en 1970, ni en 1980. El silencio alimentó décadas de especulación. Finalmente, en el año 2000, Juan Pablo II lo hizo público. La visión de un obispo vestido de blanco que sube una montaña entre cadáveres y cae abatido por disparos de soldados. El Vaticano lo interpretó como una profecía del atentado de 1981. Otros creen que hay más. El misterio permanece abierto, como permanecen abiertas las puertas de la misericordia y de la justicia divina. En septiembre de 1917, en la penúltima aparición, la Virgen hizo una promesa que puso a toda Portugal en vilo. En octubre haré un milagro para que todos vean y crean. La promesa era pública. Los niños la habían contado. Los periódicos la habían publicado. Unos con esperanza, otros con sarcasmo. Portugal entero sabía que el 13 de octubre algo iba a pasar, o no pasar. Si no pasaba nada, los niños serían desacreditados, la iglesia humillada, y los anticlericales celebrarían la mayor victoria de la República contra la superstición. Si pasaba algo, nadie sabía qué esperar. La mañana del 13 de octubre de 1917 amaneció con lluvia. Una lluvia fría, persistente, obstinada, que convertía los caminos de tierra en ríos de barro. Pese al temporal, las multitudes convergieron hacia la Cova da Iria desde todas las direcciones, a pie, en carro, a caballo. Llegaron campesinos con sus mejores ropas empapadas. Llegaron burgueses de Lisboa con paraguas que el viento arrancaba de sus manos. Llegaron sacerdotes que rezaban en voz baja. Llegaron periodistas con libretas mojadas. Y llegaron ateos, escépticos, militantes anticlericales que venían con el propósito expreso de documentar la farsa y ridiculizar a los creyentes. Entre 50 y 70.000 personas se apiñaron en aquel campo encharcado. La lluvia no cesaba. El frío calaba los huesos. Los pies se hundían en el barro y todos esperaban. Al mediodía Lucía gritó: «¡Miren al sol!». La lluvia se detuvo. Las nubes se abrieron como un telón y el sol apareció, pero no como el sol de todos los días. Lo que aquellas decenas de miles de personas vieron desafiaba toda explicación natural. El sol comenzó a girar sobre sí mismo como una rueda de fuego. Giraba lanzando haces de luz de colores, rojo, amarillo, violeta, verde, que teñían el paisaje, los rostros, la ropa, el barro, como si alguien hubiera colocado filtros de colores delante de un proyector cósmico. Las sombras cambiaban de tono. Los árboles, los animales, las personas, todo se bañaba sucesivamente en cada color, como en una sinfonía visual que nadie había visto ni volvería a ver. Duró unos 10 minutos. La multitud miraba paralizada, algunos de rodillas, algunos llorando, algunos riendo como los que ríen cuando la emoción supera todo lenguaje. Y entonces ocurrió lo que desató el pánico. El sol pareció desprenderse del cielo. Se precipitó hacia la tierra en zigzag, agrandándose, acercándose, como si fuera a caer sobre la multitud y aplastarla. El calor aumentó bruscamente. La gente gritó, cayó de rodillas, se abrazó, pidió perdón a Dios a gritos. Algunos creyeron que era el fin del mundo. Madres cubrían a sus hijos con los brazos. Hombres que no habían rezado en años gritaban actos de contrición. Después, tan bruscamente como había comenzado, el sol se detuvo. Volvió a su lugar. Se quedó quieto, normal, ordinario, como el sol de cada mañana. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Y entonces alguien miró su ropa. Estaba seca, completamente seca. La ropa que llevaba horas empapada de lluvia estaba seca como si acabara de salir del tendedero. El barro del suelo se había endurecido. El charco donde un hombre había estado de pie hasta los tobillos se había evaporado. El periodista Avelino de Almeida, corresponsal de O Século, el diario más importante y más anticlerical de Portugal,
Había ido a la cova de Iria para documentar lo que esperaba fuera el mayor fiasco de los creyentes. Lo que escribió al día siguiente, publicado en primera plana con el título «Cómo el sol bailó al mediodía en Fátima», es uno de los testimonios periodísticos más extraordinarios del siglo XX. No intentó explicar, no intentó negar, describió lo que vio, con la honestidad de un hombre que sabe que su reputación de escéptico acaba de estrellarse contra algo que no tiene explicación. La Virgen había cumplido su promesa. El milagro había ocurrido. Y 70.000 testigos, creyentes y no creyentes, lo habían visto con sus propios ojos. ¿Y qué fue de los 3 niños que lo empezaron todo? Francisco Marto fue el primero en partir. El niño callado, el contemplativo, el que veía a la señora pero no la oía, y que por eso rezaba más que los otros, como compensando con el rosario lo que le faltaba en palabras. Después de las apariciones, Francisco se volvió aún más silencioso. Se escondía detrás de los muros del cementerio o entre las rocas del campo para rezar solo. Cuando le preguntaban qué hacía, respondía: «Estoy pensando en Dios, está tan triste por los pecados, quiero consolarlo». En 1918, la gripe española, la pandemia que mataría más personas que la guerra que acababa de terminar, llegó a Aljustrel. Francisco enfermó. Su cuerpo delgado no pudo resistir. Sufrió meses, fiebre, tos, debilidad, pero no se quejó. Ofrecía cada dolor para consolar a nuestro Señor. La frase que repetía como un mantra, como una oración que era más que oración, era programa de vida. Murió el 4 de abril de 1919. Tenía 10 años. Sus últimas palabras fueron para su madre: «Mira, mamá, qué luz tan bonita allí en la puerta». Veía lo que los demás no podían ver, como siempre. Jacinta sobrevivió a su hermano 11 meses. 11 meses de un sufrimiento que ningún niño debería soportar, pero que Jacinta aceptó con una madurez que espanta. La gripe se complicó con una pleuritis purulenta. La trasladaron a un hospital en Lisboa, lejos de su familia, lejos de Aljustrel, lejos de todo lo que conocía. La operaron sin anestesia general. Le extrajeron 2 costillas para drenar el pus del pulmón. La niña de 9 años soportó la cirugía rezando avemarías. En el hospital, sola, sufriendo, Jacinta seguía teniendo visiones de la Virgen y seguía ofreciendo todo, cada punzada, cada noche de insomnio, cada momento de soledad, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas al Inmaculado Corazón de María. Murió el 20 de febrero de 1920. Tenía 9 años. La enfermera que la cuidaba dijo que nunca había visto a un niño morir con tanta paz. Francisco y Jacinta fueron beatificados por Juan Pablo II en el año 2000, en la Cova da Iria, el mismo lugar donde habían visto a la señora 83 años antes. El Papa Francisco los canonizó en 2017, en el centenario de las apariciones. Son, después de Domingo Savio, los santos no mártires más jóvenes de la historia de la Iglesia. 2 niños que no llegaron a la adolescencia, que no escribieron libros, ni fundaron órdenes, ni predicaron sermones, que solo hicieron lo que la Señora les pidió: rezar, sufrir, ofrecer, y lo hicieron hasta la muerte. Lucía se quedó. La Señora se lo había dicho en la primera aparición, con esa mezcla de ternura y gravedad que tienen las madres cuando explican algo difícil: Francisco y Jacinta los llevaré pronto al cielo, pero tú te quedarás más tiempo. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Se quedó 78 años más. En 1925 ingresó en el convento de las Hermanas Doroteas. En 1948 entró en el Carmelo de Coimbra, donde viviría como carmelita descalza hasta su muerte. Por obediencia al obispo de Leiria, escribió las Memorias, 4 textos redactados entre 1935 y 1941 que constituyen el documento fundamental de Fátima.
En ellos relata con detalle las apariciones del ángel y de la Virgen, los tres secretos, los sufrimientos de la infancia, las muertes de Francisco y Jacinta. Lucía fue la guardiana del mensaje. Durante casi 90 años vivió con el peso de lo que había visto y oído, el infierno, las profecías, los secretos, en el silencio del claustro, respondiendo con paciencia a los interrogatorios de obispos, cardenales y papas que querían entender lo que el cielo le había confiado. Murió el 13 de febrero de 2005, a los 97 años. Su proceso de beatificación está en curso. Y luego está la conexión más extraordinaria de todas, la que une a Fátima con un disparo en la plaza de San Pedro. 13 de mayo de 1981, aniversario exacto de la primera aparición. Juan Pablo II recorre la plaza en el papamóvil, saludando a los fieles. A las 17:17, un hombre llamado Mehmet Ali Aka, asesino profesional turco, levanta una pistola Browning y dispara 2 veces. Una bala le atraviesa el abdomen, le perfora el intestino, le roza la arteria aorta, a milímetros. Si la hubiera tocado, la muerte habría sido instantánea. La bala sale del cuerpo sin dañar la columna vertebral. Los cirujanos del Hospital Gemelli operan durante 5 horas. La pérdida de sangre es masiva, pero el Papa sobrevive. Cuando se recuperó, Juan Pablo II no tuvo la menor duda de lo que había ocurrido. Una mano disparó la bala, dijo. Otra mano la desvió. Pidió que le trajeran el tercer secreto de Fátima, que se conservaba sellado en los archivos del Vaticano. Lo leyó y reconoció en la visión del obispo vestido de blanco, abatido por soldados, una descripción de lo que acababa de vivir. Un año después, viajó a Fátima. Se arrodilló ante la imagen de Nuestra Señora en la capeliña de las apariciones y le entregó algo que ningún otro peregrino había entregado jamás, la bala que le habían extraído del cuerpo. Pidió que la engarzaran en la corona de la Virgen, donde permanece hoy incrustada entre las piedras preciosas como el testimonio más elocuente de que la mano de María sigue actuando en la historia. En 1984, Juan Pablo II realizó la consagración del mundo, y específicamente de Rusia, al Inmaculado Corazón de María, en unión con los obispos del mundo, tal como la Virgen había pedido en 1917. Lucía, desde su convento de Coimbra, confirmó que el cielo había aceptado la consagración. 5 años después, en 1989, el muro de Berlín cayó. La Unión Soviética se desmoronó. El comunismo, los errores de Rusia que la Virgen había profetizado, retrocedió sin que se disparara un solo tiro. Los historiadores hablan de factores económicos y políticos. Juan Pablo II sabía que había otro factor, uno que no aparece en los manuales de geopolítica, pero que mueve la historia con más fuerza que todos los ejércitos del mundo. En el año 2000, Juan Pablo II volvió a Fátima. Beatificó a Francisco y Jacinta y reveló al mundo el tercer secreto, cerrando un ciclo de 83 años de misterio y expectación. Fátima no es una historia del pasado. El mensaje que la Virgen entregó en 1917 no tiene fecha de caducidad. No fue un telegrama para el siglo XX que el siglo XXI puede archivar. Es un llamado que sigue resonando con la misma urgencia con la que resonó en la Cova da Iria hace más de un siglo. Rezad el rosario todos los días. Fue la petición más insistente de la Virgen, repetida en cada una de las 6 apariciones, no como fórmula vacía, no como repetición mecánica, como arma, como escudo, como la respiración del alma que necesita ritmo para mantenerse viva en un mundo que asfixia la fe. Haced penitencia, no la penitencia espectacular de los estilitas del desierto. La penitencia cotidiana de quien acepta los sufrimientos de cada día, el cansancio, la enfermedad, la incomprensión, la injusticia,
y los ofrece por la conversión de los que no conocen a Dios. Francisco y Jacinta, 9 y 7 años, lo entendieron. Si ellos pudieron, nosotros también. No ofendáis más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Fue la última frase de la Virgen en la aparición de octubre, la frase con la que cerró el ciclo de las apariciones antes de que el sol bailara. No es una amenaza, es el ruego de una madre que ve a sus hijos caminar hacia un abismo y les grita que se detengan, no por castigo, por amor. 3 peticiones, 3 gestos concretos que cualquier persona puede hacer, hoy, ahora, sin salir de su casa, sin permiso de nadie, sin más recurso que un rosario y un corazón dispuesto. Rezar, ofrecer, no pecar. Fátima no pide nada imposible, pide lo más sencillo y lo más difícil, la fidelidad de cada día. Si pudieras estar en la Cova da Iria hoy, no el día del milagro, no con la multitud de 70.000, sino un día cualquiera, un martes de noviembre, cuando los peregrinos son pocos y el viento sopla desde la serra, encontrarías la gran explanada blanca del santuario, la basílica con su torre, la capeliña de las apariciones, con la imagen de la Virgen sobre el pedestal de mármol. Todo está en calma, todo está en silencio. Pero si prestaras atención, la misma atención que 3 niños pastores prestaron una mañana de mayo de 1917, cuando un relámpago rasgó el cielo limpio, quizás escucharías algo. No una voz, no un trueno, algo más sutil, el eco de una súplica que lleva más de un siglo repitiéndose: rezad, ofreced, convertíos, no ofendáis más a Dios. Y quizás, al mirar hacia el cielo sobre la cova, recordarías que una vez, solo una vez en la historia, el sol obedeció a una mujer, bailó para ella, se movió a su orden, se precipitó y se detuvo cuando ella quiso, porque esa mujer no era cualquier mujer, era la madre de aquel que hizo el sol, Nuestra Señora de Fátima, Virgen del Rosario, Madre de Misericordia, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, ruega por los que no rezan y necesitan que alguien rece por ellos, ruega por los que sufren en silencio y no saben que su sufrimiento tiene valor infinito si lo ofrecen a tu Hijo. Ruega por los que han olvidado tu mensaje y necesitan escucharlo de nuevo. Ruega por los niños, como Francisco y Jacinta, que cargan cruces demasiado pesadas para su edad, y enséñanos lo que enseñaste a 3 pastorcitos analfabetos en un campo de Portugal, que el rosario no es un adorno, es un arma, que la penitencia no es castigo, es amor, y que cuando el cielo habla, hay que escuchar, porque el cielo no habla por hablar, habla para salvar. Lo que tú puedes hacer hoy. La Virgen no se limitó a pedir oración en general, dejó instrucciones concretas, un camino tan preciso que cualquiera puede seguirlo. En una aparición posterior a Lucía, ya en el convento, el 10 de diciembre de 1925, en Pontevedra, la Virgen completó lo que había comenzado en la Cova da Iria. Pidió la devoción de los primeros sábados de mes, 5 sábados consecutivos. No 6, no 10, 5, en reparación por las 5 ofensas que más hieren al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué pide la Virgen en cada primer sábado? 4 cosas. Confesarse, en los 8 días anteriores o posteriores al primer sábado, con la intención de reparar las ofensas al Inmaculado Corazón, comulgar en estado de gracia, recibir a Jesús en la Eucaristía con la misma intención reparadora, rezar 5 misterios del Rosario, un tercio completo, meditando los misterios. Y hacer compañía a la Virgen durante 15 minutos, meditando uno o varios misterios del Rosario. 15 minutos, no 1 hora. No un día entero, 15 minutos de presencia silenciosa junto a la Madre, como quien se sienta junto a alguien que sufre y simplemente está allí.
La promesa que la Virgen asoció a esta devoción es la más grande que el cielo puede hacer. Yo prometo asistir en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación, a quienes durante 5 meses seguidos, el primer sábado, se confiesen, comulguen, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando los misterios. 5 sábados, confesión, comunión, rosario y 15 minutos. Es el mínimo que una madre pide a sus hijos, y a cambio promete lo máximo que una madre puede dar: estar con ellos en la hora final. Y luego están las oraciones, las palabras exactas que el cielo dictó para que las repitamos. El ángel de la paz enseñó a los 3 pastorcitos la primera, arrodillado en el suelo con la frente tocando la tierra. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. 4 verbos: creer, adorar, esperar, amar, que resumen toda la vida cristiana en una línea. Y después, la reparación, por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. La oración no es solo para nosotros, es para los que no rezan, y que por eso mismo necesitan más que nadie que alguien rece por ellos. El ángel enseñó también la oración a la Santísima Trinidad, que los 3 niños repetían postrados en el suelo: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Y la Virgen, en julio de 1917, enseñó la jaculatoria que millones de católicos rezan al final de cada misterio del rosario. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Especialmente a las más necesitadas, no a las mejores, no a las más santas, a las más necesitadas, las que están más lejos, las que han caído más hondo, las que el mundo ya ha dado por perdidas. La misericordia de Dios no se mide por el mérito del que la recibe, sino por la generosidad del que la da. Si el cielo se arrodilla para enseñarnos a rezar, ¿quiénes somos nosotros para rezarlas deprisa, sin atención, como quien cumple un trámite? Recemos juntos. Nuestra Señora de Fátima, Virgen del Rosario, Madre de Misericordia, refugio de los pecadores. Venimos a ti con el corazón abierto y las manos vacías, como vinieron Lucía, Francisco y Jacinta aquella mañana de mayo en la cova da Iria. No tenemos nada que ofrecerte, solo lo que tú misma nos pediste, nuestra oración, nuestro sacrificio y nuestro arrepentimiento. Te pedimos perdón, Madre, por todas las veces que hemos rezado deprisa, sin atención, como quien cumple un trámite en lugar de hablar contigo. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos olvidado tu mensaje, el rosario que no rezamos, la penitencia que no hicimos, las ofensas a tu Hijo que no reparamos. Te pedimos perdón por los primeros sábados que no cumplimos, por las comuniones que recibimos sin fervor, por los 15 minutos de compañía que no te dimos. Ruega por nosotros, Madre. Ruega por los enfermos que esta noche velan en un hospital sin nadie que los acompañe. Ruega por los que han perdido la fe y no saben que tú sigues esperándolos con los brazos abiertos. Ruega por los niños que sufren, como sufrieron Francisco y Jacinta, y que no entienden por qué el mundo es tan duro. Ruega por las familias rotas, por los matrimonios heridos, por los padres que no saben cómo transmitir la fe a sus hijos. Ruega por los que lloran esta noche y no encuentran consuelo. Ruega por los que están solos y han olvidado que tú nunca los dejaste.
Ruega por los sacerdotes, para que sean pastores y no funcionarios, santos y no tibios, llamas y no cenizas. Ruega por los consagrados que han perdido el fervor y necesitan que tú les recuerdes por qué un día lo dejaron todo. Ruega por el Papa, para que tenga la fortaleza de Gregorio XI cuando volvió a Roma, la lucidez de Pío XII cuando te consagró el mundo, y la fe de Juan Pablo II cuando reconoció tu mano en la bala que no lo mató. Ruega por los pecadores, especialmente por los más necesitados de tu misericordia, por los que están más lejos, por los que han caído más hondo, por los que el mundo ha dado por perdidos, porque tú, Madre, no das por perdido a nadie. Por los que esta noche van a morir sin confesarse y necesitan un último instante de gracia. Por los que no saben que están en peligro y caminan al borde del abismo sin verlo. Ruega por los que persiguen a la Iglesia, como rogó tu Hijo en la cruz, por los que lo crucificaban. Ruega por los que blasfeman tu nombre, porque no saben lo que dicen. Ruega por los que no te conocen, y que si te conocieran, te amarían. Y danos la gracia de hacer lo que tú pediste. Danos la gracia de rezar el rosario cada día, no como obligación, sino como respiración del alma. Danos la gracia de ofrecer nuestros sufrimientos, el cansancio, la enfermedad, la soledad, la injusticia, como Francisco y Jacinta los ofrecían, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas a tu inmaculado corazón. Danos la gracia de cumplir los primeros sábados, 5 meses, 4 gestos, 15 minutos de compañía, como prueba de que tu mensaje no cayó en tierra estéril. Y danos la gracia, la más difícil de todas, de no ofender más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.